tanta oposición de Lina a que los mexicanos nos enteremos de esto? Un secreto que todo un pueblo en la Sierra de Guerrero supo guardar por más de 400 años. Porque nunca falta un bocón, un chismoso, un boca suelta. ¿Cómo es posible que en toda una población nadie haya soltado antes la sopa durante más de 400 años? Pues resulta que hubiera seguido en secreto si en 1948 no hubiera salido esta moneda de 5 pesos. ¿Y qué tiene que ver esta moneda? Pues al estar esta imagen circulando por todo el país, les hizo pensar menos peligroso a la población dar a conocer lo que habían resguardado por tanto tiempo, por tantas generaciones y con tanto recelo. Y fue precisamente a don Salvador Rodríguez Juárez, el último custodio de los manuscritos, que al ver la imagen de Cuauhtémoc en esa moneda, lo que lo orilló a pedir consejo a alguien de confianza. Y qué mejor que al párroco que oficiaba en la iglesia del pueblo de Izcatiopa, el párroco David Salgado. La burla que provocó en el sacerdote semejante historia obligó a don Salvador Rodríguez Juárez a mostrarle los documentos que guardaba. Imaginemos la cara que puso el sacerdote al ver que estos documentos estaban firmados por Fray Toribio de Benavente, Motolinia. El cura también se dio cuenta que llevaba años dando misa precisamente arriba del gran secreto del pueblo, por lo que fue incapaz de aguantarse y se los reclamó a la población durante un sermón. Lo que el pueblo guardó durante más de 4 siglos, al cura, especialista en el secreto de confesión, no aguantó guardarlo ni siquiera 5 días sin soltarlo. La noticia vuela hasta oídos de las autoridades del municipio y de ahí llega al general Baltasar Leiva Mansilla, que era el gobernador del estado de Guerrero. Al gobernador le urgía tener algún tipo de logro político, porque lo que le pide a su amigo, el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, que era el primer presidente del PRI, a que los de Lina vayan a comprobar lo que dicen aquellos antiguos manuscritos, supuestamente escritos y firmados por Motolinia, y que dicen dónde están enterrados los restos óseos de Cuauhtémoc. El presidente le entrega a su amigo y ex maestro Alfonso Caso que le turne el caso a Ignacio Marquina para que le resuelva el asunto. Marquina envía a su paleógrafa y antropóloga estrella, la intachable y también maestra y activista femenina Eulalia Guzmán Barrón, que por cierto acababa de realizar el trabajo de campo de Monte Albán, que recientemente le había dado tanta proyección a Alfonso Caso. Eulalia habla varios idiomas que le sirven para comparar datos legales, históricos, territoriales, etc., en bibliotecas y archivos de varios países en el mundo. En pocas palabras, Eulalia estaba en su momento estelar. Eulalia era famosa en muchas áreas de la arqueología, pero también por su profesional y minucioso desempeño como paleógrafa, al no solo manejar, resolver y descifrar manuscritos, que por datos comparados desentrañaba no solo a los autores, sino también los motivos que los escritores tenían detrás de sus escritos, tal y como magistralmente lo hizo con las cartas de relación que Cortés escribió a los reyes de España, libro que cualquiera que se diga historiador debería consultar. Como Ignacio Marquina de Lina daba por hecho que el manuscrito era fraudulento, suponía que la acuciosa Eulalia los desenmascaría desde el inicio, dando así carpetazo a todo el asunto para que todo volviera a la normalidad y acabar de una vez por todas con esa noticia que tanta efervescencia social estaba causando, solo parecida a la que la expropiación petrolera del presidente Cárdenas había causado hacía tan poco. Eulalia, el 17 de febrero de 1949, llega a Izcatiopan y al ver los documentos nota que no son originales, lo cual era obvio ya que durante tantos años es normal que por deterioro a alguna de las generaciones de los custodios
les haya tocado copiarlos, tal y como estaban, es decir, redibujarlos, por lo que eran copias de unos manuscritos auténticos. Eulalia sabía que se movía en un medio político, donde es intuitivo conocer las intenciones que hay detrás de las órdenes de los jefes, por lo que con solo ver las copias, que no eran buenas, por cierto, que le costaba a Eulalia darlas por falsas y cerrar el caso con lo que ella hubiera seguido su exitosa carrera. Pero, como profesional, también era una científica de ética intachable, y al leer lo que decían las copias de los manuscritos, se da cuenta que contenía datos hasta que en esa época eran desconocidos o muy poco conocidos, ya que para saberlos tenías que haber tenido libros muy raros, caros y muy voluminosos, que solo un reducido y raro grupo de especialistas podían haber tenido acceso a ellos, y que no podían haber llegado a un lugar rural tan lejano en la Sierra de Guerrero, lo que obliga a Eulalia a quedarse 7 meses a investigar en el sitio y a sus alrededores qué tantos ancianos mayores de 80 años tenían esos datos en su tradición oral, en documentos, en señales, en materiales históricas, etc. A todo el panorama anterior, recordemos que en otros pueblos, por el chisme de un sacerdote, terminó en el linchamiento de unas personas. Entonces, imaginemos lo que representaba derrumbarle el altar a la patrona del pueblo. Así era de delicado el informe que tenía que darle Eulalia a sus jefes de Lina en la Ciudad de México. Y era que hay consistencia entre la información de los manuscritos con la tradición oral, que coinciden en que los restos de Cuauhtémoc están justo debajo del altar principal de la iglesia de Santa María de la Asunción. Eulalia le hace saber al gobernador que sus jefes le contestaron que Lina no tenía dinero para comprobar con la debida excavación arqueológica los hechos que mencionaban los escritos y la tradición oral. Eulalia le comunica a sus jefes de Lina que no se preocupen, porque el gobernador va a poner la lana para la excavación y que además para construir al lado una iglesia nueva al pueblo. Sus jefes de Lina le contestan a Eulalia que espere entonces a que llegue el arqueólogo que asignaron para que se haga cargo de la excavación. El gobernador se harta de que el arqueólogo mencionado nada más no llega, por lo que le pide a Eulalia que ella, con la experiencia que tiene, se haga cargo de la excavación, cosa que comunica a Lina y a quienes no les queda más que darle la autorización. Notemos que ya aquí hay una cierta tensión. La tradición oral de los ancianos, así como los documentos, coinciden también en lo siguiente. Cortés no solo le quemó manos y pies hasta los huesos para que Cuauhtémoc confesara lo del tesoro, sino porque como era un guerrero formidable y Cortés no tenía ninguna calidad moral para poder gobernar a la gente de Tenochtitlán, quería dejarlo casi inválido para con amenazas poderlo usar a Cuauhtémoc para gobernar al pueblo. Pero cada día Cortés teme más la férrea lealtad que el pueblo le tiene a Cuauhtémoc. Y como sabe que asesinarlo en Tenochtitlán causaría una rebelión suicida, se lo lleva a la expedición que va a realizar a las Cibueras, a la que se dirige a justiciar a Cristóbal de Olid, que le estaba haciendo de chivo los tamales, repitiendo la traición que el mismo Cortés le había hecho a Diego de Velázquez en Cuba. Y hace que los acompañe también el oidor del rey Carlos V, el fraile Juan de Tecto, que ya había oído, por cierto, más que suficiente. Al llegar a Izancanac, que queda entre Campeche y Tabasco, Cortés considera que la gente conoce menos ahí a Cuauhtémoc y está lo suficientemente lejos como para asesinarlo. Cortés era un maestro en aprovechar que en aquel entonces las noticias viajaran tan lento. El martes de carnaval, 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc rechaza de nuevo el bautismo. Cortés le pide al fraile Juan de Tecto que lo confiese y pone a un soldado y a Malinali a escucharlos.
Cortés atormenta a Cuauhtémoc, quemándolo cabeza abajo. Las muelas reventadas del cráneo lo constatan. Y como ambos, el fraile y el soldado, responden que Cuauhtémoc no les contó nada, los cuelga también. Cortés deja colgados los cuerpos para continuar su expedición hacia las Cibueras. Más adelante, 33 guerreros de Cuauhtémoc, dirigidos por el gran Tetzilacatzin, que era su brazo derecho de Cuauhtémoc, el de las estrategias, el mejor guerrero que tuvo también Cuauhtémoc, fue el que tomó la decisión y le dijo a los 32 guerreros que lo iban acompañando que se iban a ir saliendo de a uno por uno y regresar al mismo lugar a donde había quedado Cuauhtémoc colgado. Y de esa manera lo hicieron. Se dice que el día 14 de marzo, ¿verdad?, ya los guerreros estaban en el lugar donde colgaron a Cuauhtémoc, lo descolgaron ya por orden de Tetzilacatzin, lo envolvieron en hojas aromáticas que no permiten la descomposición del cuerpo, y de esa manera, ¿verdad?, lo envolvieron también en tilmas y emprendieron el viaje hacia la tierra donde Cuauhtémoc nació, y que eso lo sabía Tetzilacatzin, porque Tetzilacatzin también era originario de esta región. El lugar donde él radicaba era aquí en la población de Pachivia. La orden de Cortés de matarlos y desaparecer los restos de Cuauhtémoc corre por todo el territorio, por lo que Tetzilacatzin lleva sus restos por caminos extraviados, caminando de noche y descansando de día en pueblos amigos. Entran a lo que hoy es Guerrero por Olinalá. De ahí se van al Río Grande, el río Balsas, donde se enteran que Izcatiopan, se llamaba entonces Zompancuahuitl, estaba llena de soldados de Cortés esperándolos, por lo que se desvían a Zacualpan, donde aún hoy permanece una ermita en la que dice que ahí descansaron los restos de Cuauhtémoc. Cuando iban hacia Iztapan de la Sal, se enteran que también ahí los españoles les tenían puesta una emboscada, por lo que regresan hacia Izcapuzalco y luego a Izcapaneca. De ahí se van a Alpizabia, donde les avisan que en Izcatiopan todavía lo seguían esperando. Suben a Teloloapan, en Mexicalpan, y se enteran de cómo los españoles estaban presionando tan fuerte a su gente en Izcatiopan. Ya de plano lo iban a enterrar en Iguala. Les informan que los españoles por fin ya se habían ido. Llegan a Tenanguillo, donde sus pobladores le rodean, le danzan, y en señal de luto se desbaratan el cabello, la ropa, arrejando sus pertenencias y sus joyas queridas al ojo de agua Tenangual. Por cierto, es un ojo que tuvieron que clausurar para evitar que la gente se siguiera ahogando por querer sacar aquellas joyas. Al amanecer, el cortejo llega a lo que hoy se llama la Plazuela Cuauhtémoc, donde le rinden honores antes de llevarlo a sepultar a la casa principal de sus abuelos maternos, donde su madre había enterrado su ombligo. Por cierto, que hasta hace pocos años, en esa área del pueblo era un maizal, en la que el arqueólogo Juan Yadeum encontró los basamentos de esa construcción, que es en la actualidad la zona arqueológica de Izcatiopan, que controla el INAH, en la que para nada, al menos oficialmente, se menciona que era la casa principal de los abuelos maternos en la que Cuauhtémoc vivió su infancia. Regresemos a los tiempos. Motolinia, por orden del rey Carlos V, buscando los restos de Juan de Tecto, es que llega en 1529 a Izcatiopan. Motolinia conocía el perverso alcance de Cortés. Temiendo por la gente del poblado y por los restos de Cuauhtémoc, es que ordena reenterrarlos frente a un templo mayor prehispánico que había, y que sobre el entierro se construía una pequeña capilla sobre la que se levantará el altar de la iglesia que antes de partir dejó trazada, y que hasta 1539 se terminó de construir. Como la tradición oral de los ancianos y los documentos de Motolinia decían dónde estaba enterrado Cuauhtémoc, es que Eulalia no hizo ningún descubrimiento. Lo que sí hizo fue la titánica labor de respetarse a sí misma como mexicana y como científica al enfrentar la amenaza política de sus jefes
y que pese a todo lograra la excavación abajo del altar principal de la iglesia de Santa María de la Asunción para regresar a los mexicanos nuestra grandeza al exponer al valeroso y último güey Tlatoani Mexica Cuauhtémoc. Este es el plano de la iglesia y esta es su proyección tridimensional. Demos una vuelta por esta bella construcción. Vamos a quitarle los techos y las sacristías para poder aclarar el panorama. El arco principal muestra la fecha de cuando se terminó de construir. La sencilla, fuerte y pesada arquitectura franciscana con el altar al fondo. Contrariamente a la mayoría de los altares, notemos que este tiene inusualmente grande y voluminosa su base, y muy pequeño el ciprés. Se decidió cavar frente al altar un hueco de 1,5 por 2 metros, que resulta que era tierra suelta, hasta llegar al suelo virgen, que topan a 1,5 metros, de donde se ve que el altar no tiene ningún cimiento y que descansa simplemente sobre la tierra suelta. Al intentar cavar bajo de él, comprueban que la mole del altar se les vendría encima. Como era imposible hacer un túnel para no dañar el altar sin que sus 25 toneladas de mampostería se le desplomen sobre el túnel, pues lo demolieron. Al derruirlo, se observó que a la base la habían venido agrandando en varias ocasiones y la última fue de enero 13 de 1860. Quitado el altar, extraen la tierra suelta en la que había multitud de huesos no quemados de niños y de adultos. Al lado izquierdo estaban en niveles los restos de 3 ataúdes que por los adornos de los cadáveres se reconoció que eran sacerdotes, siguiendo la tradición de enterrarlos bajo el altar. Del otro lado se hallaron 2 esqueletos sin ataúd. Al retirar todo esto, se encontraron abajo con un piso de adobe enladrillado cubierto de encalichado. Al retirar la peana y el piso de adobe, había tierra suelta que cubría a un montón de piedras de mármol blanco muy pesadas, colocadas una arriba de la otra en forma piramidal, que en la zona llaman momostli, que medía 4 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto. Retiradas las 2 toneladas de piedras de mármol del momostle, se dio con la roca viva del suelo virgen, que estaba emparejado con una leve capa de caliche o estuco. Como no encuentran nada referente a Cuauhtémoc, continúan la excavación abriendo en el centro un foso alargado de 30 centímetros de hondo. Cerca de la pared del presbítero se percibe una zona barrosa de 50 centímetros más o menos, y luego otra vez continúa la roca. El lunes 26 se ahondó el foso 25 centímetros más y se topa de nuevo con la zona barrosa, en la que el golpe del zapapico da con unas lajas que cubrían la boca de una fosa cavada en la roca viva. Al levantar las lajas, apareció inclinada una placa ovalada de cobre nativo de un tono gris apizarrado, a medio enterrar, que al sacarla mostró la otra cara de tono rojizo, que tenía una cruz cincelada y la inscripción 1525-1529, Rey E.S. Cuauhtémoc. Abajo de esta placa ovalada había una punta de lanza de este mismo material y con la misma oxidación. Abajo de ella estaban los fragmentos de un cráneo, el frontal y el parietal, que a manera de cajete contenían diversas cuentas, esferas, joyas, anillos. Este conjunto estaba sobre tierra suelta que contenía una multitud de huesos calcinados o a medio calcinar, algunos de ellos fragmentados. Había huesos de varios niños, pero en sí el 85% de los huesos eran de un solo individuo de 24 años aproximadamente, que por el tamaño de las incisiones óseo-musculares, que llaman éntesis, se deduce que era extraordinariamente fuerte.
¿Cómo fue, maestro, ese día en que se hallaron los restos de el gran Cuauhtémoc? Sonaron las campanas a todo vuelo, la gente emocionada, unos aplaudían, reían, lloraban, hubo de todo. La algarabía fue grande, ¿verdad? La emoción fue grande. Tanto, ¿verdad?, que el gobernador del estado, cuando él vino al siguiente día 27 y vio todo, ordenó que en todas las iglesias se repicaran las campanas porque se había descubierto la tumba de Cuauhtémoc. Rápido comunicaron y efectivamente a las 12 del día 27 se repicaron todas las iglesias del Guerrero, dieron un repique en señal de que se había descubierto la tumba de Cuauhtémoc. Resulta que ante la noticia, el mismo INAH envía a otras personas, otra comisión a Izcatiopan, a corroborar lo que encontró Eulalia, en donde los enviados trabajan apenas 8 horas efectivas y terminan por felicitar a todos los participantes. Pero, al regresar a la Ciudad de México para apagar el festejo nacional que se había encendido como pólvora por todo el país, con que tanto los manuscritos, la tradición, la placa y los huesos encontrados eran un fraude maquinado en el siglo pasado por el campesino Florentino Juárez, que él mismo había metido los restos óseos y los objetos metálicos que encontraron, cavando por debajo del altar un túnel. Estos especialistas enviados por la INAH mencionan en su informe que por no haber seguido 2 procedimientos de las reglas de excavaciones arqueológicas, que consisten en tener a alguien que lleve la memoria escrita y a otra persona que realiza los croquis a cada nivel alcanzado y de cada estructura que vayan encontrando, especialistas que el INAH nunca envió. Esta falta de estos procedimientos hacía muy sospechosos los hallazgos. Aquí hay que mencionar que Eulalia hizo saber al gobernador que no contaban con estos especialistas, por lo que el gobernador puso no a un notario para que llevara la memoria, sino a un juez para que fuera levantando actas de cada nivel y de cada cosa encontrada. Y por no contar con el mentado dibujante que iba haciendo los croquis, el gobernador puso al mejor fotógrafo que tenía Guerrero a que hiciera los documentos evidenciales fotográficos de cada nivel, estructura y cosa encontrada. Fotos que, como ven, forman parte de esta videosíntesis, que gracias a Edgar Ruiz de Colín Escalante y a Salvador Rodríguez Albavera del Museo de Izcatiopan, forman parte de esta videosíntesis. Es aquí donde un amigo de esos a los que aún les queda el sentido común me dijo: no hay que preguntarse el cómo es que el mismo INAH niega al INAH, sino por qué tiene que negarlo. Se dijo aquí que había unos documentos. Vamos a suponer que es un mapa de un tesoro, ¿no?, que guardó una familia, que se fue pasando de generación en generación, de padres a hijos, y que ya el gobierno pues dice, vamos a ver qué está pasando. Comisionan a Eulalia Guzmán, paleógrafa y una gran investigadora. Viene, hace todos sus estudios y se da cuenta que pues ese tesoro pues es real, porque al investigar con las personas mayores de los alrededores de aquí de Izcatiopan, se da cuenta que concuerda lo escrito con lo oral. Entonces pues tiende a escarbar, a la excavación, y no escarba en ningún otro lado más que donde dicen los documentos, bajo el altar mayor de esta iglesia. Ahí está el tesoro. Escarba y encuentra el tesoro. Encima del tesoro está la placa que por tercera vez corrobora el hecho de que realmente ahí está el tesoro. Una placa ovalada de cobre nativo con la firma. Entonces, después, el mismo INAH comisiona
a otras gentes para negarse a ellos mismos. Y dicen que esto es una mentira. Agreguemos a la lógica arrolladora de Abel la imparcialidad de la computación que da la inteligencia artificial, preguntándole de forma llana qué probabilidades hay de que en los 2 millones de kilómetros que tiene México se encuentre a la primera un objeto de 2 metros cuadrados. La máquina calcula y responde que 1 en 1 billón, o sea, 1 en 1 millón de millones, o sea, muy poca probabilidad. Y ahora pongamos lo que estos funcionarios del INAH aseguran, o sea, que en esas mismas condiciones, ¿qué probabilidades tienes de encontrar ese mismo objeto tomando como guía documentos e indicaciones verbales falsas? La respuesta de la máquina es de 0 o probabilidad nula, casi nula. Entonces, ¿cómo carajos es que los encontraron? Aprovechemos un poco más la inteligencia artificial y preguntémosle si a pesar de que te guiaste por documentos e indicaciones verbales falsas, encuentras el objeto a la primera oportunidad, entonces, ¿qué es lo falso? ¿Los manuscritos, la tradición oral y lo encontrado, o a las personas que aseguran que son un fraude? Respuesta de la máquina, quienes aseguran que es un fraude. Tan. Vemos que debemos tener cuidado con la ciencia sin conciencia, porque es evidente que estos personajes confían en el dominio de la difusión que el INAH tiene sobre los medios que actúan como lo hacen el Face y el YouTube cuando quieres publicar lo que pasa en pueblos como este. Y como es obvio, no nos interesa la pantalla grande porque te limita a festivales y a canales pagados, por lo que para llegar a más personas usamos y preferimos este formato, por lo que te pido tu poderoso like, tus comentarios y que también lo difundas lo más que puedas. Como Eulalia no contaba ni con la inteligencia artificial ni con las benditas redes sociales, es que para responderle al INAH, Eulalia reúne a los más destacados científicos especializados del país, a más de 20, para que con sus análisis independientes den resultados imparciales. Los resultados obtenidos confirman sobradamente la autenticidad de los restos. Resultados que Julio Scherer, dueño del proceso, y los medios se niegan a publicar, negándoles descaradamente su derecho legal a la réplica. Por lo que los científicos que trabajaron en Izcatiopan pagaron de sus propios bolsillos la impresión de este libro que resume sus trabajos y resultados. Pero han llegado a tan pocas manos. Cuando compruebas en la red los nombres de los científicos y los premios internacionales que estos científicos le dieron a México, ves el tamaño de burla que estos funcionarios del INAH han hecho de la historia de México, de sus héroes y sobre todo de la ciencia nacional. Tener libros como este que se llama Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo del doctor Pablo Moctezuma Barragán, como Cuauhtémoc negado del doctor Jorge Veraza Utuzuastegui, y todas estas publicaciones que la oficialidad institucional se niega a dar a conocer. A estas sobradas pruebas científicas con las que Eulalia responde, es que obligan al INAH a inventar otra salida, otra comisión, la segunda comisión. Y luego, como tampoco les sale, inventan luego la tercera comisión. De plano, da risa que con la misma facilidad que estos mismos funcionarios del INAH dan por hecho que cualquier olla o cuchillo enterrado que encuentran, dicen que es para sacrificios humanos, o pongan tanta resistencia a tan sobradas pruebas realmente científicas. Esta foto es parte del reporte forense de los restos óseos que en este entierro se encontraron y que muestran que la zona planar, la de abajo, del tercer metatarsiano del pie derecho, fue quemado hasta los huesos.
que aunque cicatrizó y sanó, pudo dejar casi inválido al personaje. Esta foto del mismo reporte muestra la clavícula atlas que embona naturalmente el cráneo a la columna vertebral que ahí estaba presente en este entierro. Estas dos piezas y todas las demás fueron registradas en el reporte forense con fotografías, radiografías y múltiples pruebas que se les realizaron que demuestran que le quemaron los pies y el cráneo y que el 85% de los huesos pertenecen a un joven atlético, piezas que serían solo 2 partes más del informe forense antropológico y arqueológico. Si estas 2 piezas clave... Porque en la primera comisión negaron, pero no pudieron demostrar nada de lo que decían. Y en esa participación fue la de Alfonso Caso, la de Marquina y Zavala. En la segunda comisión del 50-51 fue ahora sí la más fea, porque el metatasiano que demuestra la quemadura en vida que le hicieron a Cuauhtémoc, ellos hacen perdidos ese hueso. La comisión Buenfil, para poder decir que los restos pertenecían a una mestiza, a una mujer, tuvieron que hacer perdedizo el atlas que va a donde termina el cráneo y a donde termina la espina dorsal, y que el atlas determina el sexo, hombre o mujer. La pregunta ahora yo la hago así, de esta manera. Entonces ellos, ¿cómo demuestran que era de mujer? Si ya no estaba el atlas, ellos ya lo habían hecho perdedizo. Así lo dijo Antonio Pompa y Pompa a su servidor en el 2015, allá en Antropología e Historia. Aquí hacemos lo que dice el gobierno. Si el gobierno dice que resalte, sale. Que hace falta, invéntenlo. Esto no sale, pero dice la verdad, hay pruebas así, bórrenlas o háganlas perdedizas. Y eso fue lo que hicieron aquí con los restos de Cuauhtémoc. ¿Por qué? En mente hay que tener que esto sucedió en 1949 y que Miguel Alemán Valdés le urgía congraciarse con los gringos y europeos, a los que 2 sexenios atrás el presidente Lázaro Cárdenas les había expropiado el petróleo, que para complacerlos Miguel Alemán había empezado a desmantelar el mejor sistema ferroviario que había en el planeta, el mexicano, para tener con ello la excusa de comprarle a los gringos autobuses, trailers, carros, llantas, refacciones, gasolina, diésel, y hacerles carreteras, calles, puentes, etc., como un símbolo de progreso. A esto hay que agregar, los Estados Unidos querían acabar con esta competencia a su ganadería norteamericana, por lo que Miguel Alemán se presta a seguirle el juego para con esto exterminar del campo mexicano a más de 1 millón de reses, lo que causó gran descontento en el pueblo mexicano. Tampoco hay que olvidar que en ese mismo 1949 se creó contra la Unión Soviética la OTAN, para los que toda comunidad de campesinos o de pueblos originarios les olía comunismo a exterminar por la CIA, por el Pentágono, la US Navy, el Army, etcétera, etcétera. Bajo este panorama, a este Miguel Alemán, que se desvivía por servir a los gringos y a España, de repente le brotan unos manuscritos que afirman que los restos del máximo héroe de la resistencia mexica están enterrados bajo el altar principal de una iglesia en un pueblo del estado más bravo del país, Guerrero. Pero coincide con que entonces al presidente de la República ya le hablaron de la embajada y ya llamó a Caso. Y entonces Caso dice, sí, cómo no, o sea, las dos, la posición hispanista por un lado y la posición opresora y la posición gringa coinciden, y los dos llegan hasta el presidente de la República y unos lo presionan y otros les sirven de instrumento para cumplir la encomienda norteamericana. Debe saberse que Alfonso Caso fue también fundador de la Academia Mexicana de la Historia,
que no es nada menos más que una filial de la Academia de la Historia de Madrid, así como también fundador del Colegio Nacional aquí en México, desde el cual hace un mes, más o menos, sus herederos, Matus Moctezuma y Salvador Rueda, han dado varias conferencias que socarronamente desacreditan tanto a Cuauhtémoc como a Eulalia Guzmán, curándose en salud de que el año que viene se cumplen los 500 años de que Cortés cobarde y brutalmente asesinara a Cuauhtémoc. Vean las conferencias que se llaman Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, como si Cuauhtémoc hubiera muerto en su cama de viejito. Como mera curiosidad, investiguen lo que los arqueólogos Ramón Mena y Saúl Hernández vivieron en carne propia por haberse atrevido a cuestionar el autoritarismo de Alfonso Caso. Y lo bien que les va a todos los que le dicen sí, como a los dos antes mencionados. Solo es cuestión de checar en la red, vean cómo al estilo del viejo PRI han intercambiado privilegios, becas, beneficios, prebendas, reflectores y puestos entre el INA, la UNAM, el Museo Nacional de Antropología, del Templo Mayor, etcétera, etcétera. Y a esto se dedican los funcionarios del INA. Y uno, al ver que esta respetable institución difundir que en tu pasado eras un sacrificador que sacaba miles de corazones, eras un caníbal, un traidor, un abusador, etc., en el trasfondo te están sembrando que así eres desde la raíz, desde tus ancestros, para que ya no puedas creer en ti y prefieres que otros, de otros pueblos más civilizados, vengan a gobernarte, a civilizarte. Ante este desolador panorama, ¿qué harías si de repente aparece no una prueba, sino una portentosa y sólida muestra de tu pasado que aparece contundente e irrefutable, que además de desmentir lo que promueve el INA, muestra la honorable grandeza de tu pasado y demuestra que la humanidad puede vivir de formas más armónicas y respetuosas con la naturaleza y con tus semejantes, como lo supieron hacer por cientos de años tus abuelos? Esto, que parece una esperanza, es una amenaza tan peligrosa para el sistema que si no la pueden eliminar, la tienen que negar, enlodar, porque aún nos brotan vestigios de esta forma de ser en los momentos más críticos, como lo han sido los terremotos, los huracanes, los accidentes. Ese poder comunal es una amenaza para el decadente dominio occidental capitalista, que en su peor versión neoliberal está por acabar con lo que queda del planeta. A pesar de que la ciencia ha intentado ocultar esta verdad o tergiversar esta realidad, es aquí donde se encuentran los restos de nuestro joven abuelo. Los izcatiopenses abrazamos esta verdad con nuestro espíritu, con nuestro fervor, y créanme que en el lugar donde me encuentro sentimos la mexicanidad correr en las venas. La podemos respirar y ser parte de esta generación que tenemos que transmitir nuestro mensaje de nuestro joven abuelo y nuestra cultura a nuestras generaciones futuras, y que esta realidad sea conocida en todo el mundo. Y bien, ella contaba mucho que a algunos abuelos les tocó esconder, tal como lo dice la consigna de Cuauhtémoc, ¿no? Que se esconda, que se guarde, porque va a llegar un momento en que esos idiomas nativos, esas enseñanzas ancestrales iban a resurgir, y así unos se esconden, otros les tocó descubrir, reencontrar todo ese legado de los abuelos. Luego a otros les va a tocar estudiarlo, porque tanto se ha perdido que entonces hay que reestudiarlo y desmembrarlo, a ver qué dice, ¿no? El legado. Otros entonces les va a tocar difundirlo, y así esos hermanos que se dedican a difundir, a escribir y a transmitir, les está tocando difundir. Y a otras generaciones entonces les va a tocar
echarlo a andar, practicarlo. ¿En qué etapa yo me siento parte de todas? También me ha tocado investigar, digerir esta sabiduría tan bonita, y espero en los niños, en las nuevas generaciones, que ver cómo lo llevan a la práctica, el legado de los abuelos.